informaron de que hubo sensación en Amialco, Arroyo Seco, Cadereyta, Corregidora El Marqués, Huimilpan, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río. También me acaba de comunicar Landa que también hubo reportes de sensación, solamente sensación al momento, sin reportes de afectación. El Servicio Sismológico Nacional refirió que al sureste de Acapulco hubo un temblor a las 20:47 horas y que su magnitud fue de 7.1. Alrededor de 140 réplicas se pudieron sentir en Guerrero, Morelos, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Pese a la estabilidad, olvidamos que la Tierra se encuentra en constante movimiento. Son 5 placas tectónicas las que hacen constante interacción debajo del gran territorio mexicano. Las placas son Norteamérica, Cocos, Pacífico, Ribera y Caribe. Además, conforme avanza la tecnología, podemos tener mayor información. El Servicio Sismológico Nacional registró en 1990 un total de 796 sismos en el país. Para el año pasado se tuvo un registro total de 30.130. El Atlas Estatal de Riesgos consigna que el 8 de mayo de 1887, en Landa de Matamoros, la cúpula de la misión se derrumbó. El 23 de septiembre de 1933, el rancho, denominado en aquel entonces como Hongo, quedó destruido en su totalidad. Las viviendas de la demarcación han sido afectadas por fenómenos ocurridos en 1985, 1989, 2005, 2006 y 2007. El registro histórico también apunta que durante el año de 1998, en la comunidad de San Fandila, en Pedro Escobedo, se registró un sismo que ocasionó pánico entre algunas personas del poblado, porque se presentaron explosiones de algunas tuberías de gas. Por esto se anticipa que probablemente cada 5 años se puedan presentar movimientos telúricos en los municipios de Jalpan, Landa y Arroyo Seco. El portal del Servicio Sismológico Nacional también registra que en el pueblito Cadereyta, la capital, Tequisquiapan y San Juan del Río, se ha presentado actividad reciente de este tipo. Álvaro Ugalde explicó que uno de los factores para entender por qué un temblor se siente más y determinar el impacto que tiene en los edificios se encuentra en qué tan largo puede ser el periodo dominante del suelo. Es como se mueve el suelo de acuerdo a la onda sísmica. La onda viene de donde se hizo el disparo sísmico, viene y pega, por decir algo, en Querétaro. Y como los suelos tienen diferente constitución, diferentes características, en función de esas características, de esas propiedades que tiene el suelo en sus diferentes partes de la ciudad, sabemos cómo se mueve, qué periodo tiene. Es un estudio no tan avanzado, pero que sí ya nos ayuda a saber cómo se mueve. También explicó que otros factores influyen en la intensidad de las réplicas y además es enfático en recordar que la zona de riesgo del territorio local es la misma que la de la Ciudad de México. Tiene mucho que ver el tipo de suelo, la magnitud del sismo, en dónde está localizado el sismo con el lugar en cuestión que estamos analizando, el tipo de estructura, materiales, la atenuación de las ondas sísmicas o la magnificación. Tiene que ver todo eso, entre otras. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta y aquí tenemos estudiado algo del suelo queretano, en donde tenemos los periodos dominantes que podemos con ello diseñar las estructuras adecuadamente para que resistan los sismos. Nada de que pensar que Querétaro no tiembla. Estamos en la misma zona que en la Ciudad de México, la zona B. El Centro Nacional de Prevención de Desastres consigna que Querétaro tiene un riesgo medio de complicaciones por sismos. El Atlas Estatal de Riesgos menciona que los movimientos que tengan sus epicentros en Michoacán y Guerrero van a sentirse más en el territorio local. Pierre Lacan explicó que si bien es complicado contar con herramientas para predecir la intensidad y el radio de afectación de los movimientos de las placas tectónicas, sí se puede hacer un estudio con base a los terremotos que ya han sucedido, pero lamentó que para el caso local los estudios son muy recientes. Nunca vamos a poder saber cuándo va a ocurrir el próximo sismo, pero estudiando lo que pasó en el pasado, podemos saber qué tipo de sismo han ocurrido, las características que tienen, el tiempo de retorno de estos sismos, cada cuánto en promedio hay un sismo similar que ocurre, y el tipo de movimiento que va a provocar.
Y basado en estos datos podemos diseñar como leyes de construcción, mejorar las leyes de construcción, etc. En 2012 se instaló la primera estación de la red sísmica del estado de Querétaro en San Joaquín, después en Arroyo Seco y en Pinal de Amoles. Ahora existen alrededor de 20 estaciones. Pierre Lacan explicó que para entender la afectación de los sismos también sería fundamental entender las diferencias en la composición de los suelos, ya que hay zonas que son más vulnerables. En el caso local, a estas zonas se les llama suelos arcillosos con sedimentos lacustres. En Querétaro existen sitios como la zona sur de Jurica y el oeste de Centro Histórico que tienen características similares. Acerca del suelo en Querétaro es muy diverso. Hay una parte sedimentaria, globalmente correspondería a todo la parte que está al sur de Jurica, al oeste del centro histórico. Toda esta zona plana corresponde a sedimentos, lacustres hace mucho tiempo, y entonces aquí podemos tener una amplificación un poco de las ondas sísmicas. David Rosales Hurtado explica que en el Valle de Querétaro hay suelos de arcilla que tienen el potencial de expandirse por lluvias, evaporación o por la misma naturaleza de la composición que tiene. Sobre este tema, Álvaro Ugalde explica qué pasa con este tipo de suelos. La arcilla con un cierto contenido de humedad, con cierto contenido de agua, se comporta como una gelatina, es decir, póngale algo a una gelatina y ese movimiento de la gelatina es el suelo, pues le traduce ese movimiento a la cimentación y de la cimentación a la estructura. Y no es otra cosa que se transmite como una vibración, y esa vibración ya se concentra en donde están todas las losas, las fuerzas, y es donde empieza el diseño sísmico de estructuras para resistente a sismos. También relató en qué zonas de la capital se encuentran y qué riesgos representan. Allá en el Universitario, donde es el Cerro de las Campanas, prácticamente no se siente, pero en otras colonias, algo en Los Álamos, que son sedimentos ahí de lo que es la arcilla, suelos blandos, en Tejeda, que ya es en Corregidora, conurbado con aquí, también se siente un poco, pero en términos generales es poco la respuesta sísmica. Pues aquí mucha parte es arcillosa, pero hay partes también que esa arcilla no es tan blanda, por llamarle así, y se siente menos, y como comenté, también si hay roca, pues mucho menos se siente el sismo. Casi se puede concluir que donde haya roca, el sismo no se siente. El Atlas Estatal consigna que una de las causas de los riesgos por temblores se encuentra vinculada a los hundimientos por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Existen al menos 12 fallas causadas por la sobreexplotación de mantos acuíferos en la capital. En un escenario hipotético en donde se registre un sismo de alta intensidad, dichas zonas tendrán mayores afectaciones de acuerdo con el Atlas Estatal de Riesgos. La actividad sísmica y la extracción de agua, si bien no podrían causar una notoria convulsión, sí generan un paulatino hundimiento. Para el caso de la delegación Centro Histórico, se presenta que en un lapso de 7 años, la zona industrial ha tenido hundimientos de hasta 1 metro. Como medida de prevención, Ugalde Ríos manifestó que es fundamental que todas las construcciones del Estado cuenten con diseños sísmicos y con el apoyo de profesionales que supervisen la calidad de las construcciones para garantizar su seguridad. De manera obligatoria en los reglamentos se exige que todas las estructuras tengan diseño sísmico. Sabrán que se tiene que hacer diseño sísmico a prácticamente cualquier tipo de estructura se tiene que hacer diseño sísmico para que sea un diseño sismorresistente para cuando la onda sísmica pegue en la cimentación y se traduzca esa fuerza en el edificio. Pese a este contexto, el Senapred reporta que solamente el 28% de las demarcaciones del estado han presentado un atlas de riesgo municipal. Por estas razones, se sugiere que es necesario instalar sismógrafos para determinar la recurrencia y afectación de los movimientos telúricos, realizar estudios geofísicos para determinar el radio de afectación en la ciudad de Querétaro y en las comunidades de Tilaco y Otate, sobre todo, hacer estudios de mecánica de suelos para determinar las características del sustrato en el que se asientan las poblaciones del estado, impedir el asentamiento humano en áreas que pudieran poner en peligro a la población como las laderas de cerros y las planicies de inundación y
y realizar un trabajo de concientización en la ciudadanía sobre este problema. Todo esto de acuerdo al Atlas Estatal de Riesgos. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.